tardes, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar sobre el paciente con epilepsia. Primero lo que tenemos que saber es qué es básicamente la epilepsia. La definición de epilepsia dice que es, o denominado también trastorno convulsivo, dice que es un trastorno crónico de descargas eléctricas neuronales de forma anormal, ¿no? Y que son recurrentes, que son excesivas y que se resuelven espontáneamente, ¿sí? Quiere decir que no necesitan de nada para detenerse solas. La epilepsia se caracteriza por convulsiones recurrentes que se acompañan de algún tipo de cambio en la conducta. Entonces, si está compuesta por convulsiones, necesitamos saber básicamente qué es una convulsión. Una convulsión es un suceso único, ¿sí?, de descarga eléctrica cerebral anormal y que causa una alteración abrupta y temporal en el estado de las funciones cerebrales. Esta epilepsia sí puede afectar a todo o a parte del cerebro y en sí misma altera la función motor esquelética, la sensibilidad, la función autónoma de las vísceras, la conducta o la conciencia o todos estos elementos juntos. La epilepsia se caracteriza por un trastorno paroxístico, ¿sí?, que esto quiere decir de que puede suceder varias veces, pero que no tiene una regularidad frecuente. Esto puede pasar cada cierta cantidad de minutos o varios días o repetirse, o puede suceder con diferencias entre algunas semanas o incluso tener convulsiones entre periodos de años, ¿sí? Por lo cual no serían tan frecuentes. Y ahora vamos a ver qué es lo que la causa, la fisiopatología de esta epilepsia. Durante la convulsión, estas neuronas van a producir una carga hipersincrónica, rítmica y repetitiva. Nosotros sabemos que se comunica el cerebro por estas descargas. El hecho es que vamos a tener una zona o un foco epiléptico donde esta actividad convulsiva, ¿sí?, se va a producir con mayor intensidad. Por eso es hipersincrónica. Al mismo tiempo va a estimular, ¿sí?, o va a producir la descarga eléctrica de estas neuronas. Entonces, esta actividad neuronal que, como decíamos, es anormal, puede permanecer localizada en este foco, ¿sí?, o puede diseminarse. Entonces, cuando una convulsión es parcial o focal, ¿sí?, decimos que está localizada, y cuando ya se propaga para afectar el resto del cerebro, vamos a decir que es una actividad convulsiva generalizada. Entonces, esto ya nos da pie a la primera división que vamos a tener de los episodios convulsivos o de la epilepsia en sí misma. Entonces decimos que las convulsiones pueden ser tanto provocadas como no provocadas. Dentro de las provocadas tenemos las que incluyen el estado febril en los niños, ¿sí? Las personas adultas muy rara vez acceden a una convulsión por un estado febril, pero en los niños es bastante común. La toxicidad por la ingestión de algún medicamento o alcohol, ¿sí? Especialmente los barbitúricos, por ejemplo, ¿sí? Cuando se produce este acostumbramiento, que lo vimos nosotros en salud mental, cuando se produce este acostumbramiento del organismo a la ingesta de estas sustancias, al producirse la abstinencia rápida, ¿sí?, el cuerpo reacciona produciendo estas convulsiones. También tenemos una toxemia en la gestación que puede provocar convulsiones o algunas situaciones metabólicas sistémicas como son una hipoglucemia severa, alguna hipoxia, ¿sí?, uremia o desequilibrios electrolíticos. También hay enfermedades cerebrales como la meningitis, las hemorragias cerebrales o incluso el edema cerebral que pueden causar también este tipo de convulsiones. Y las convulsiones no provocadas se las denomina convulsiones primarias o idiopáticas, ¿sí?
que no van a tener una causa que uno pueda identificar y que se van a presentar como múltiples episodios que se diagnostican como un trastorno convulsivo, ¿sí? Fíjense que las primeras veces que van a tener estos episodios convulsivos, la primera lo van a denominar solamente una convulsión y se va a empezar a intentar buscar la causa. Recién es a partir de la repetición o el aislamiento repetido de estas convulsiones lo que lo van a transformar en un trastorno convulsivo. Ahora vamos a ver entonces cómo sería eh, el proceso, la fisiopatología durante la convulsión. Durante la convulsión nosotros vamos a darnos cuenta que las necesidades metabólicas del cerebro van a aumentar, ¿sí? Entonces, si aumentan las necesidades metabólicas, va a aumentar la demanda del ATP. ¿Pero qué tanto? Aumenta más de 2 veces, ¿sí? 250% aumenta la demanda de ATP, por lo cual va a aumentar la demanda de glucosa y de oxígeno, ¿sí? Se necesita esta glucosa para transformarla en energía a través de la oxidación. Entonces, vamos a tener también un aumento de flujo sanguíneo, ¿sí? Hacia el cerebro. Y todo esto, ¿sí? Tiene como consecuencia que si no se puede satisfacer eh, apropiadamente las necesidades que estamos evaluando que está teniendo el cerebro en este momento, se van a producir el agotamiento, ¿sí? Y la destrucción de las células cerebrales. ¿Cuáles serían las manifestaciones? Antes de denominarlas a las manifestaciones, primero vamos a dividir, ¿sí? A las afecciones que va a producir esta epilepsia, ¿sí? Se vamos a dividir entonces las convulsiones a las que afectan solamente una parte del cerebro, que las denominamos como convulsiones parciales, y a las convulsiones que van a ser generalizadas son aquellas que van a afectar a todo el cerebro. Entonces, una persona puede presentar más de un tipo de convulsión y en ese caso vamos a estar en presencia de una convulsión de tipo mixta, ¿sí? A veces una convulsión que empieza siendo parcial se deriva en una convulsión generalizada. Bien, entonces, ahora que ya definimos cuáles serían las divisiones que vamos a tener dentro de las convulsiones, vamos a ver las manifestaciones que presentan cada una de ellas. Dentro de las manifestaciones de las convulsiones parciales, a su vez las convulsiones parciales se vuelven a dividir en dos, ¿sí? Primeramente vamos a encontrar las simples. Las simples son manifestaciones que van a depender de la zona que esté afectando el cerebro, ¿sí? Acuérdense que estas son convulsiones parciales por las cuales van a estar focalizadas en una parte del cerebro. Entonces depende la parte que esté afectada, cuál va a ser el efecto que nos produzca, la manifestación que ésta produzca. Puede incluir alteraciones en la función motora, ¿sí? Signos sensoriales, tener signos sensoriales o síntomas autónomos o psíquicos, que son aquellos que no que no se pueden controlar, como son el chasquido de los dedos, el jaleo de la ropa, que ahora vamos a ir viendo. La actividad motora puede estar confinada a una sola zona y esto tiene relación justamente con la zona que esté afectada del cerebro en el momento de que se produzca la convulsión parcial, o puede irse propagando secuencialmente. Esta propagación secuencial que va a ir tomando estas zonas adyacentes de la zona afectada original se va a llamar eh, marcha jacksoniana, ¿sí? O convulsión jacksoniana. Cuando se manifiesta en trastornos de la función del sistema nervioso autónomo, va a causar taquicardia, por ende una ruboración de la persona, una hipertensión o hipotensión, ¿sí? Y también puede haber algunas manifestaciones de tipo psíquicas, como son esa sensación de déjà vu, que esto yo ya lo viví, ¿sí? O de un temor irracional o de ira inadecuada, ¿sí? Durante la producción de esta convulsión parcial de tipo simple. Ahora, las convulsiones parciales ya de tipo complejas, ¿sí? Van a
nos van a dar cuenta de que la conciencia en estos casos va a estar más alterada y que este paciente va a presentar una actividad no intencionada y repetitiva. ¿Sí? Son pacientes que pueden quedar con esa sensación de ausencia que se visualiza en los ojos, ¿sí? Pueden llegar a morderse los labios o a producir este chasquido con los labios o tener un andar sin rumbo. Pueden jalarse de la ropa, como es la imagen que estamos viendo, con una mirada perdida y un jaleo de la ropa repetitivo, ¿sí? Y un sinsentido. Estas conductas que estábamos denominando se van a llamar automatismos, ¿sí? Y cuando el paciente pierde el contacto con el medio, ¿sí? Lo cual es muy frecuente, puede manifestar una amnesia después de la convulsión, ¿sí? Y puede pasar varias horas hasta que este paciente vaya recuperando por completo su estado de conciencia y ser consciente, valga la redundancia, del suceso que acaba de ocurrir. Estas convulsiones parciales complejas se van a originar normalmente en el lóbulo temporal y pueden ser precedidas de un aura. ¿A qué denominamos aura? Aura es esa sensación que tiene el paciente previo a la convulsión. Cuando un paciente ya ha tenido episodios convulsivos, ¿sí? Es un paciente epiléptico, hay una serie de sensaciones que se relacionan o que el mismo paciente experimenta y que las relacionan con un próximo episodio convulsivo. A esto le denominamos como aura. En este caso de las convulsiones parciales puede llegar a aparecer recién en las que son del tipo complejo. En cambio, en las convulsiones generalizadas es un poco más común, aunque no siempre se presenta. Con esta aura de la que estábamos hablando puede ser como la sensación o la percepción de un olor infrecuente, un olor un poco conocido para la persona, una sensación justamente de déjà vu, de que esto yo ya lo viví, ¿sí? Y con una sensación de emoción repentina, de algo como que no puede explicar, ¿sí? En el caso de las manifestaciones de las convulsiones generalizadas, primero vamos a decir que estas convulsiones generalizadas van a comprender siempre a ambos hemisferios del cerebro, por eso es generalizado, afecta gran parte o la totalidad del cerebro, así como las estructuras cerebrales más profundas, ¿sí? Como el tálamo, los núcleos basales y la región superior del tronco encefálico. En este caso, como característica principal, la conciencia siempre va a estar alterada. Y se van a producir dos situaciones diferentes, dos tipos de convulsiones generalizadas diferentes. Una de ellas es la crisis de ausencia, que como vemos en la imagen de la derecha, se caracteriza por un cese breve y repentino de la actividad motora, como que se estuviera paralizado por un momento. ¿Sí? Se va a quedar con una mirada en blanco y no va a responder estímulos, ni a llamados, ni a estímulos táctiles. Esto puede tener una duración que pueda ser variable, puede pasar desde los 5 a los 10 segundos, aunque en algunos casos puede durar 30 segundos o más, ¿sí? Es más característica, este tipo de crisis de ausencia es más característica de los niños, por eso puse una imagen de un niño para que les sea más representativo, ¿sí? En el caso de los adultos se da, pero no con tanta frecuencia como en el caso de los niños. Se pueden observar algunos movimientos como aleteo de los párpados, ¿sí? Que parecen como esas neuralgias que provocan incluso nistagmo, o algunos automatismos como estábamos hablando en el caso de los anteriores, como es el chasquido de los labios. En esta actividad convulsiva puede variar los episodios ocasionales hasta varios episodios, incluso cientos de episodios en el día. Por eso, en este caso, como es específica, o no es específica, sino como es más frecuente en los niños, hay que aprender a educar a los padres para observar este tipo de cuestiones o de sintomatología. Estas convulsiones generalizadas, que son las convulsiones tónico-clónicas, sí son más frecuentes en los adultos. De hecho, es el tipo más frecuente de convulsiones en los adultos.
El aura puede ser el aura que hablábamos antes, estas sensaciones previas que va teniendo el paciente, puede ser una sensación vaga de intranquilidad, o sea, está intranquilo pero no sabe bien el por qué, o una sensación anómala gustativa, es decir, sentir un gusto raro, algo que no acostumbra a sentir. Puede ser también visual, auditiva, ¿sí? O incluso visceral. Esto es justamente por estas alteraciones sensitivas de las que hablábamos al principio. Vamos a tener tres fases en estas convulsiones tónico-clónicas. Como lo dice la palabra, una fase primero tónica, luego precedida de una fase clónica, en donde incluso alterna clónica y tónicas varias veces, ¿sí? Y al finalizar vamos a tener lo que llamamos un periodo postictal, que sería al final de esta convulsión tónico-clónica. Bien, entonces, como para comenzar, va a comenzar con una pérdida de la conciencia, como dijimos, estas convulsiones siempre se caracterizan por la pérdida de la conciencia, ¿sí? Entonces vamos a tener una pérdida de la conciencia y una contracción abrupta de los músculos, ¿sí? Esta contracción es del tipo tónica, que ahora vamos a ver en la imagen para que vean bien las características, ¿sí? Son intensas y provoca incluso la expulsión de todo el aire de los pulmones, por lo cual el paciente parece que gritara porque el aire sale abruptamente de los pulmones. Va a perder el control de los esfínteres, va a perder el control de su cuerpo, ¿sí? Durante el control de esfínteres puede ser esfínteres urinario, que es lo más común, aunque también podemos tener pérdida del control de esfínter anal, o sea, fecal. Vamos a tener incontinencia fecal. Pierde el control de todo su cuerpo y por ende va a caer al suelo. La respiración va a cesar mientras se presenta esta convulsión, este tipo de convulsión, la fase tónica, ¿sí? Y va a producirse esta cianosis, que es común cuando dejamos de respirar. Entonces las pupilas van a quedar fijas y levemente dilatadas. Como positivo, este tipo de fase, ¿sí? Dura aproximadamente 15 segundos, aunque puede llegar a persistir por un minuto. La característica de que sea tónico-clónica es que va a alternar con esta fase clónica, porque si no lo hiciera estaríamos hablando ya de un paro. Fíjense que dijimos que deja de respirar durante este periodo de fase tónica. Entonces vamos a tener esta fase clónica, la que le sigue, ¿sí? Que alterna la contracción y la relajación de los músculos en todas las extremidades, junto con hiperventilación, ¿sí? A modo de recupero, realiza una hiperventilación. Tiene los ojos blancos y suelta espuma por la boca, que es producto también de esta hiperventilación y la contracción de los maxilares. Luego de estas alternaciones, ¿sí? Entre fase tónico-clónica, que vamos a ver la imagen en la siguiente diapositiva, después de esta fase clónica, ¿sí? El paciente va a permanecer inconsciente y no va a responder a los estímulos, se denomina este periodo postictal, ¿sí? Está relajado, respira con tranquilidad, va a ir recuperando la conciencia paulatinamente y puede mostrar confusión. Acuérdense que una de las características es que no recuerda el episodio porque estaba inconsciente, entonces claramente va a presentar confusión porque se va a encontrar o en el suelo o en una posición en la que no sabe qué pasó para acceder a esta posición, ¿no? Puede tener un poco de desorientación incluso al caminar, una sensación más que de mareo, de embotamiento, ¿sí? Puede manifestar cefalea, ¿sí? Mialgias y fatiga y dormir durante varias horas. Esta amnesia, o sea, este olvido del que estábamos hablando, va a ser durante la convulsión, lo cual es muy normal, pero también puede olvidar o tener amnesia de episodios previos a esta convulsión, es decir, no saber qué estaba haciendo o qué estaba pasando antes de que tuviera este episodio convulsivo tónico-clónico. En esta imagen vamos a ver justamente cuál es la alternación entre este episodio tónico y el clónico.
epiléptico, en la imagen A, en la primera imagen, vemos esta convulsión, esta fase tónica de la convulsión tónico-clónica, y en la segunda parte vemos la fase clónica en la imagen B. Por último, tenemos el estado epiléptico. En este estado, yo lo puse así en grande para que lo tengan en cuenta, porque este puede representar una urgencia médica. Si bien en los otros también es recomendable llamar a emergencias, no reviste la urgencia que reviste este estado epiléptico. Se puede manifestar durante una actividad convulsiva, ¿sí? La convulsión esta no cesa, es una convulsión continua, con periodos breves de calma entre convulsión intensa y persistente. Esta convulsión son repetitivas, pueden ser de cualquier clase de las que estuvimos nombrando antes, aunque generalmente son del tipo tónico-clónico, por lo cual es bastante preocupante el estado porque el paciente alterna muchas veces en este cese respiratorio con esta hiperventilación. Entonces este paciente en sí va a tener un alto riesgo de manifestar hipoxia. Acidosis, acuérdense, estos episodios de cese de respiración y de hiperventilación nos va a causar esta acidosis, una hipoglucemia. ¿Y por qué causa esta hipoglucemia? Porque hay un alto consumo, como decíamos antes, de la energía ATP, por lo cual requiere más glucosa, ¿sí? Y más oxígeno, y al no cumplirlo justamente es cuando vienen los daños. Vamos a tener una hipertermia y un agotamiento claro en todo el paciente. Si esta actividad de estado epiléptico no se detiene, hay que llamar claramente al médico. ¿Sí? Se considera una situación médica de urgencia porque es potencialmente mortal y precisa tratamiento inmediato. ¿Con qué vamos a trabajar? ¿Con qué vamos a tratarlo? Justamente con fármacos. Después en la clase virtual vamos a poder desarrollar un poco cuáles son los cuidados de enfermería en relación al paciente con convulsiones o el paciente epiléptico, ¿sí? Pero en este caso estamos hablando de la farmacología que nos podría ayudar en el tratamiento, ¿sí? Algunos de los ejemplos más comunes de la farmacología que se maneja para los episodios epilépticos o convulsivos es la fenitoína, el fenobarbital, la primidona, las carbamazepinas, el ácido valproico, eh, etoxu, etoxu, ay, perdón, etosuximida, etoxuximida, hay que aprender todos los días algo nuevo. Para mí será la pronunciación de esta palabra. También es el clonazepam y la gabapentina. ¿Cuáles serían las actividades o responsabilidades de enfermería en relación a la administración de fármacos? Hablando específicamente en relación a la administración de fármacos. Nosotros después en la clase vamos a poder continuar cuáles son los cuidados de enfermería, ¿sí? Primero va a ser control de signos vitales en general y en específico el control de la tensión arterial, del pulso y de las respiraciones, no solo de la frecuencia respiratoria, sino del tipo de respiraciones que está presentando el paciente. Si tuviéramos un saturómetro, también deberíamos tomar la saturometría. Hay que comprobar si hay signos de efectos secundarios, de efectos neurológicos secundarios, ¿sí? Haciendo un examen del sistema nervioso central, como son la valoración de la visión, que en este caso puede llegar a presentar visión borrosa, disminución de la visión, un habla que no va a ser posible interpretar, ¿sí? Un nistagmo, que es este movimiento ocular, y confusión. Se pueden observar una hiperplasia gingival en los pacientes que van a consumir esta fenitoína que nombrábamos al principio. Hay que tener siempre en cuenta que los pacientes tienen que seguir con un tratamiento, aquellos pacientes que sigan con un tratamiento prolongado, ¿sí? Pueden necesitar una dieta rica en vitamina D, ¿sí? Hay que analizar la concentración de calcio sérico, obviamente según indicación médica,
porque la fenitoína puede contribuir a la dismineralización ósea, ¿sí? Y por eso también hay que controlar o recomendar al paciente o familia control odontológico bastante importante. Al administrar anticonvulsivos por vía intravenosa hay que controlar rigurosamente si se produce depresión respiratoria o colapso cardiovascular. Y cuando se vaya a administrar gabapentina, esta debe ser administrada 2 horas después de cualquier antiácido, ¿sí? Que se esté administrando al paciente. Bueno, chiques, nos estamos encontrando luego en la clase virtual. Espero que les haya servido de apoyo. Siempre saben que tienen que recurrir al libro para poder culminar con la clase, ¿sí? Y completar con todos los conceptos. Nos estamos viendo. Muchas gracias y hasta luego.